¿Eh? Y para tener doble. Nunca le miras. Sí, cara dura que hace, sí, diciendo que no puede ser. Bueno, ya se enojó. No te enojes. No hay que enojarse. En balde. Bueno, vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Escucharon? ¿La? En farmacología. Fármaco que una. Sin entender, no. Este, Ese me el parece de Stephen Hawking. la foto de. Acumulo de 43. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa. ¿Sí? Primero que nada, degenerativa significa que las células se van a degradar y esto implica que la célula entera, la neurona, va a desaparecer. ¿Estamos? Es una enfermedad degenerativa que ataca a las células nerviosas, a las neuronas, pero específicamente a la neurona motora. Entonces, el efecto que vamos a tener a nivel del sistema nervioso va a ser puramente motor. ¿Estamos? Entonces, es una enfermedad degenerativa que ataca a las células nerviosas, la neurona motora. Se llama esclerosis. ¿Sí? Siempre yo les hago esto de tratar de desglosar la definición. Esclerosis lateral amiotrófica. Esclerosis significa que hay un endurecimiento, una cicatriz en el tejido nervioso, específicamente a nivel de la médula espinal o los lugares donde se encuentra la neurona motora. Lateral, porque la degeneración neuronal está localizada en los cordones laterales de la médula espinal. Amiotrófica, porque esta denervación va a ser evidente por una atrofia muscular progresiva, por una falta de músculo. El músculo está bien, pero no recibe ningún informe, ningún impulso eléctrico, entonces progresivamente por no recibir el impulso va a ir atrofiándose progresivamente. ¿Estamos? De ahí el término de esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica tiene una epidemiología de incidencia de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes. En Paraguay tendríamos que tener unos 50 aproximadamente. El 50% de los pacientes cada vez. Y eso que está en 24, y Victoria ya se fue ya. El 50% de los pacientes mueren en el plazo de 18 meses del diagnóstico. Esto es muy importante. Cuando desde que inicia los síntomas hasta el que el paciente muere, generalmente pasa entre 1 a 3 años. En la mayor parte de los casos. Pero el 80% muere en el plazo de 5 años y un 10% vive más de 10 años. Y el ejemplo que teníamos, justamente el ejemplo que te citaron, que vivió mucho más de 10 años, que es el de Stephen Hawking, que sí es un diagnóstico, que tiene un diagnóstico de ELA. Ahora, ¿cuál era la condición de Stephen Hawking? ¿Qué ustedes me pueden decir de él? ¿Tenía una afectación motora? Sí, ¿verdad? Básicamente lo único que movía era un dedo, ¿verdad? ¿Sí? Después era un dedo. Desde el punto de vista cognitivo, ¿les parece que había una afectación? No. Perfecto. Toda esa teoría básicamente hizo con la esclerosis, ¿verdad? Entonces, no había alteración cognitiva, la alteración es puramente motora. ¿Estamos? Esclerosis lateral amiotrófica. ¿A qué se debe? Se han propuesto diferentes agentes etiológicos, mecanismos patológicos que están relacionados con esto. Ustedes saben que nuestro cerebro básicamente son dos neurotransmisores que están ahí
Y hablamos de eso la vez pasada. Dijimos que hay dos neurotransmisores que son uno activador y uno inhibidor. ¿Verdad? El activador es el glutamato y el inhibidor es el GABA. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica se produce por una excitotoxicidad del glutamato, donde hay una alteración en las proteínas transportadoras del glutamato. Ahí podemos hablar de proteína tau, proteína MAP, ¿verdad? Diferentes proteínas transportadoras del glutamato y las proteínas a nivel de la membrana, produciéndose una disminución en un 30-90% con una acumulación de eje a nivel extracelular y una hiperactividad de los receptores del glutamato, produciéndose una excitotoxicidad, una toxicidad externa en el tejido externo. También se habla de una mutación del gen peróxido dismutasa, que es el gen la enzima que produce los fenómenos ¿cómo se dice? Antioxidativos. Entonces, como hay una alteración, una mutación, hay acumulación de radicales libres y esta enzima citoplasmática tiene un importante papel antioxidante y esto hace que se acumulen sustancias oxidativas, con lo cual aumenta el estrés oxidativo y se produce daño con la muerte de las células con una actividad, daño sobre la actividad de los receptores de glutamato. O sea, termina siendo una excitotoxicidad nuevamente, ¿verdad? Otros mecanismos son degeneración mitocondrial, con muerte celular, autoinmunidad, déficit de factores neurotróficos de crecimiento y infecciones. ¿Qué se afectan? Hay dos clases de neuronas que pueden ser afectadas. Son la neurona motora superior y la neurona motora inferior. ¿Sí? Neurona motora superior, neurona motora inferior. Las neuronas motoras inferiores son las células del asta anterior de la médula y sus homólogas a nivel del tallo cerebral, a nivel del bulbo y demás. Y las motoneuronas superiores verticales son las que están localizadas en la quinta capa de la corteza motora, es decir, las células de Betz. ¿Sí? Esas células de Betz de la corteza motora. Entonces, tenemos que saber, la esclerosis lateral amiotrófica es un proceso, es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Es una enfermedad que produce una degeneración de las motoneuronas. ¿Qué motoneuronas pueden ser afectadas? Las motoneuronas inferiores, básicamente, y las motoneuronas superiores o corticales. ¿Estamos? Específicamente las células de Betz. En el tallo cerebral la degeneración ocurre, dijimos que las motoras inferiores incluyen las del tallo cerebral. ¿Y quiénes pueden estar afectadas en el tallo cerebral? Los núcleos motores de los pares craneales 3, 5, 7, 10, 12. Es decir, puede haber sintomatología relacionada a esos pares craneales. ¿Estamos? Eso quiere decir. Entonces, esclerosis significa cicatriz, dijimos, ¿sí? Significa que hay una muerte de las células, se van degenerando las células, se van muriendo las células. ¿Cuáles? Las neuronas motoras superiores y las neuronas motoras inferiores. ¿Estamos? Las células progresivamente van muriendo y en el transcurso, desde el momento de la sintomatología. ¿Qué es sintomatología? La neurona motora superior puede producir en forma aguda una parálisis flácida, reflejo de estiramiento disminuido, reflejo cutáneo ausente, tono disminuido, y en forma crónica parálisis, aumento del tono, una hiperreflexia secundaria a la parálisis y ausencia de los reflejos cutáneos. Y la neurona motora inferior, parálisis flácida, disminución del tono muscular, reflejo de estiramiento disminuido, ausencia de reflejo cutáneo, atrofia muscular rápida. Entonces puede haber un síndrome de neurona motora superior y un síndrome de neurona motora inferior. Como dijimos, se produce una afectación precoz del citoesqueleto, un acúmulo excesivo de pigmentos, un engrosamiento de la porción proximal de los axones motores, y esto activan a ciertas células de la glía. ¿Cuál es la célula de la glía?
que va a ser afectado en el proceso inflamatorio. En el proceso inflamatorio van a ser las células de la microbia. ¿Está? Presenta proliferación de las células de los eritrocitos, ¿verdad? Pero la célula que va a estar relacionada, porque no hay una inflamación, recuerden que el sistema nervioso central no tiene células inflamatorias. Y pero si hay muerte celular, ¿quiénes son las células que tienen que aumentar para comer esos restos? Las células de la microbia. Y eso va a producir una denervación. Y hay una reinervación distal de las neuronas, y por eso el paciente va perdiendo la fuerza. Puede haber un pequeño repunte, pero después pierde otra vez la fuerza. ¿Está? Entonces se va produciendo esa denervación y la consiguiente atrofia del músculo. El diagnóstico se hace básicamente por la biopsia muscular, viendo que el músculo está endeble, y por efecto de una resonancia, viendo los fascículos, el casamiento de los fascículos corticoespinales. Claro, si la célula va muriendo, cada vez vamos a tener menos fibras corticoespinales, van desapareciendo las células, la fibra. Entonces, eso que nosotros teníamos, la neurona, va desapareciendo, y entonces el nervio se va a ir afinando. No se afectan las motoneuronas necesarias para la movilidad ocular y control de esfínteres. Los sistemas sensitivos, mecanismos de control y coordinación de movimiento y procesos cognitivos están intactos. El paciente progresivamente va perdiendo la coordinación motora, pero la condición cognitiva, la condición sensitiva se conserva. ¿Estamos? El inicio puede ser sutil, manifestaciones iniciales dependen de la ubicación de la lesión, progresión de la neurona motora superior y neurona motora inferior. Pueden pasar por alto los síntomas. Generalmente no se presentan hasta después de los 50 años, aunque puede haber personas jóvenes. De hecho, los más famosos son los jóvenes que hemos tenido. El más famoso en Paraguay. Paraguay. Con él. Cuando Olimpia llegó a la final del 2013, en el 2013, cosa que no pudo llegar a cerro, había un muchacho que tenía ELA y él había como una frase que decía en la cancha entran 11, pero estamos todos, ¿verdad? O sea que básicamente esa frase fue acuñada por un muchacho que ya falleció ahora, hace unos años. Tenía él. Esta es una de las enfermedades que exige mucho acompañamiento, mucha infraestructura, porque el paciente va perdiendo la coordinación motora y existe mucho aparataje encima. Yo le recomiendo, hay muchos pacientes con ELA que se van a un show. Hay un español que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama. Y es un español que primero que ahora los stand-up ya no se hacen stand-up propiamente, ¿verdad? Sino que se hacen así, a ver, Arturo, y comienza a hablar con Arturo y comienza a sacarle historia de su vida y comienzan a cagar la risa de esa historia, ¿verdad? Y bueno, y hay un español que se van muchas personas que tienen esclerosis lateral y esclerosis múltiple, y les sirve como una terapia, ¿verdad? Y se mostró que es un parte de la terapia también. Lo que pasa es que generalmente puede haber muchas debilidades, trastornos en los movimientos, tareas motoras a veces se les caen de las manos, y son estos elementos que van apareciendo, pero rápidamente hay una atrofia de la evidencia tenar, hipotenar, pérdida de la fuerza. Aparecen contracciones involuntarias, pueden aparecer fasciculaciones, el paciente refiere a veces calambre. Y luego aparecen los estados de espasticidad e hiperreflexia. Pueden aparecer
aparecer tanto el desorden motor en el miembro pélvico, los miembros superiores y la fasciculatoria y sincropia y desórdenes vulvares. Después ya aparecen trastornos como la deglución, reflejo nasal, todo lo que sea motor, propiamente motor. Y finalmente afecta la musculatura respiratoria. Entonces muchos de los pacientes terminan en respiradores, pero lúcidos, totalmente lúcidos, totalmente adaptados, fácilmente adaptados. Y ahí es donde justamente la ciencia kinésica, los kinesiólogos tienen mucho que hacer con los pacientes porque esa adaptación a los respiradores, y hoy en día los kinesiólogos manejan los respiradores en ambulatorio para poder adaptar a los pacientes. Entonces produce una parálisis muscular y llega a esta afectación de la parte respiratoria. No hay manifestaciones intelectuales, muy pocas veces manifestaciones finterianas. Pueden haber, el examen físico puede mostrar debilidad, pulmonía urinaria, con temblores, espasmos, fasciculaciones, pérdida de tejido muscular, atrofia, fasciculaciones en la lengua, reflejos anormales, marcha rígida, torpe, dificultad para controlar el llanto, la risa, entonces hay una incontinencia emocional a veces. Y los pacientes, justamente, ellos tienen una gran cantidad de aparataje y ellos pueden comunicarse. Entonces, generalmente hay programas de computadora que ellos manejan con la vista. Entonces, ellos básicamente con la vista pueden generar palabras, ¿verdad? Con el sistema de computadora, ¿verdad? O con el dedo pueden generar. Entonces, tienen mucho aparataje de por medio. Acá podemos ver la atrofia muscular, ese que viene, la atrofia en las eminencias, tenar y hipotenar en las manos, son así bolitas, la atrofia de los dedos, ¿sí? La atrofia de las piernas, pie caído, característico. Y bueno, ellos están conectados a los respiradores, pero como ven, totalmente lúcidos. Generalmente, lastimosamente, se necesita mucho contexto, mucho, para no decir dinero, para mantener a estos pacientes muchas veces. Y generalmente lo que terminan ellos falleciendo es por la infección asociada. Hay diferentes formas. Me interesa mucho que conozcan en su propio momento. Sí, que hay diagnósticos diferenciales y hay actualmente un tratamiento que trata de disminuir el progreso de la evolución de la enfermedad. Fencotin es el más famoso. Llegó al espacio exterior con esto. Pero si no era Stephen Hawking, tampoco se iba a ir. Bueno, ¿preguntas? Bueno, aquí vamos a ver el último antes del siguiente recreo. Vamos a hablar sobre esclerosis múltiple. Ahora ya no vamos más rápido. Creo que nosotros hablamos de enfermedades mielinizantes, pero a nivel del sistema nervioso periférico, hablando de Guillain-Barré.